Saludándolos, amigos, y empezando con nuestra lectura del día de hoy, 23-28, de enero 13 de 1928. Dios, al crear al hombre, concentró todo en él. Y cómo ahora regresa al asalto y concentra en una de esta estirpe el primer acto de la creación para formar el reino de su voluntad. Continúo mi abandono en el querer divino, con el desgarro casi continuo de la privación de mi dulce Jesús. Oh Dios, qué pena tremenda, cómo lloro mi pasado, su dulce sonrisa, sus besos afectuosos, la suavidad de su voz, su belleza encantadora y raptora, sus castos abrazos, sus tiernos latidos que con tanto amor hacía palpitar en mi latido, que me divinizaba y transformaba su vida en mí. Cada acto de Jesús, cada palabra y cada mirada eran tantos paraísos de más que formaba en su pequeña hija. Y ahora, recordándolos, son heridas, dardos puntiagudos, flechas encendidas de intenso dolor, de martirio y de muerte continua. Pero no está aquí todo mi dolor. Tal vez el dolerme habría servido de alivio, porque el dolor me habría dicho claramente que mi amor hacia aquel que yo amaba y que tanto me había amado formaba mi dolor. Pero ni siquiera esto me es concedido, porque mientras las heridas están por sangrar, los dardos por herirme, las flechas por quemarme, la luz del santo querer divino corre en ellas, y eclipsando toda la fuerza de mi duro martirio, hace correr la paz, la felicidad, el rocío benéfico sobre mi pobre alma. Así que no puedo tener ni siquiera el bien de dolerme por una pérdida tan grande. Oh, si me pudiese doler como antes, yo creo que mi sumo bien Jesús no tardaría tanto en regresar, pero esto no está en mi poder. Estoy en poder del fiat divino que no me deja ningún vacío en mí y quiere señorear aún sobre mi dolor de la privación de Jesús. Bueno, esto es lo que Jesús le decía en alguna ocasión a Luisa cuando ella le preguntaba sobre la vida de María y de él, en que todo había sido sufrimiento y que él decía que el vivir en su voluntad era felicidad continua, la vida de cielo, en fin. Y ella no entendía cómo decía eso, pero en su vida solamente había habido sufrimiento. Y Jesús, por respuesta, le dice que efectivamente, que la vida tanto de su madre como de él había sido un sufrimiento continuo, pero que era un sufrimiento de oficio, pero que la felicidad, el gozo, esa plena paz y ese pleno, bienaventuranza que la divina voluntad contiene, nunca se apartaron de ellos. Y que empastado con el dolor, con el sufrimiento, estaba ese gozo. Y eso de alguna manera, o sea, no que mitigara el sufrimiento, no que lo alejara, pero como que lo que está diciendo aquí Luisa, sufre, pero no siente ese sufrimiento humano, ese sufrimiento de angustia, de terrible ansiedad, sino es el sufrimiento nada más, pero está junto con el gozo de estar en la divina voluntad. Esto es lo que está diciendo y nos parece ahora que es realmente maravilloso entender que el alma que llega a vivir en la divina voluntad nunca perderá el gozo, la bienaventuranza del estar fundido siempre en esta voluntad divina. Dice ahora, mientras nadaba en los dos mares, dolor de estar privada de Jesús y en el mar de la luz del querer divino,
que parecía que uno se fundía en el otro, seguía mi giro en él y me he detenido en la creación del hombre. Y mi dulce Jesús, moviéndose apenas en mi interior, me ha dicho: hija mía, nuestra divinidad, al crear al hombre, concentró todo en él, como si nada hubiésemos hecho en todo el resto de la creación. Hicimos todo a un lado y nos ocupamos solamente de él. Nuestro amor llegó al exceso. Lo miramos, lo volvimos a mirar para ver si era bello, si transparentaba nuestra belleza en él. Nuestro ser divino llovía como aguacero sobre de él. ¿Y sabes qué llovía? Santidad, luz, sabiduría, gracia, amor, belleza, fuerza. Y mientras nos descargábamos sobre él, nuestras miradas estaban fijas sobre el hombre para ver si todas nuestras cualidades estaban concentradas en él, en modo que nada debía faltarle para amarlo y para ser reamado. Tanto que su belleza nos raptaba, su amor nos investía. Todas nuestras cualidades puestas en él hacían eco en nuestro ser divino y nos ataban y nos llevaban a él. Prácticamente está describiendo una especie de epifanía, pero no la epifanía de Dios hacia el hombre, no el descubrimiento de lo que es Dios. Cuando el hombre lo descubre, es que Dios se manifiesta sobre él, y entonces el hombre descubre la potencia, la belleza, el amor de Dios, y que eso lo deja prácticamente desapegado totalmente de cualquier potencia, de cualquier belleza y de cualquier amor humano. Aquí se trata de una epifanía del hombre hacia Dios. Dios está viendo en el hombre todas sus cualidades, su potencia, su belleza, su amor, y queda raptado totalmente por el hombre. No por él, por su propia naturaleza, sino por gracia, porque ahora todo lo que el hombre es y le refleja a Dios ha sido dado por él mismo, pero de todas maneras queda como señal ineludible del hombre, ese hombre creado por Dios para halagarlo, para embelezarlo, para fijarlo totalmente a él. Continúa Jesús y dice: qué tiempo solemne, qué punto inolvidable, qué hoguera de amor fue la creación del hombre. Todas nuestras cualidades divinas desbordaron fuera y festejaron su creación. Y para cumplimiento de nuestra fiesta, alegría y felicidad, sacudidos por nuestro mismo amor, miramos la máquina de todo el universo y le hicimos don de todo, constituyéndolo rey de todas las cosas creadas, para poder decir a nosotros y a él: rey dominante somos nosotros. Rey dominante es la obra de nuestras manos. El amado Hijo dado a luz en el desahogo de nuestro amor. Habría sido inconveniente y no decoroso para nosotros hacer de nuestro Hijo un siervo diferente de nosotros en la semejanza y en el dominio. ¿No sería tal vez desconveniente e indigno para un rey hacer de su hijo un vil siervo, poniéndolo fuera de su morada, en un pobre tugurio? Este rey merecería la censura de todos y se le tendría no como padre y rey, sino como tirano. Mucho más nuestro parto que salía del fondo de nuestro amor divino. Por eso queríamos el decoro y la marca de la realeza en nuestra obra.
¿Qué no nos daría nuestro Padre Celestial? Se desbordó sobre nosotros, desbordó prácticamente su propia naturaleza, su vida divina, su divinidad, su potencia, su sabiduría, todo su amor. Y esto en las tres potencias de nuestra alma para unirse totalmente a nosotros. La divinidad debería de estar total y absolutamente unida, indisoluble con su criatura. Nos donó de todas sus obras, nos constituyó reyes de todo lo creado, nos constituyó como cabeza del miembro de los miembros de la creación para poder recibir el amor de Él y poder darle nuestro amor a Él a través de la misma naturaleza, de las mismas cosas creadas. ¿Qué tanto nos amará? Que la creación es infinita y en cada cosa creada hay un amor distinto para nosotros. En cada cosa creada hay el reflejo, la semblanza de un atributo de Dios. En cada cosa creada está la misma divina voluntad que viene a servir, que viene a darnos todo aquello que Dios encerró en lo creado. Por lo tanto, estamos viviendo inmersos en Dios. Estamos siendo abrazados por Él, custodiados por Él, alimentados por Él, sostenidos por Él, todo por Él. Y en ocasiones ni cuenta nos damos. Se podría dar un insulto mayor, una ofensa mayor, que estarle robando todo lo que Él nos ha dado y ni siquiera reconocerlo. Y a veces usar las mismas cosas creadas para ofenderlo, para torturarlo, para matarlo prácticamente, porque nosotros fuimos los verdugos por medio de nuestros pecados para llevar a Jesús al cadalso y hacerlo morir. Así que, ¿qué tanto nos habrá amado? ¿Qué tanto habrá pensado en esa correspondencia que quería recibir de nosotros, que nos constituye esto, reyes de todo lo creado? Es para pensarse realmente. Dice ahora, nuestro amor fue roto por el hombre, y con sustraerse de nuestra voluntad divina, él mismo se quitó la marca de la realeza y las divisas de rey. Pero por parte nuestra nada cambió, y persistimos en nuestra voluntad de hacer de la obra de nuestras manos el Hijo Rey, no siervo. Y por eso en toda la historia de la creación regresamos al asalto y al cumplimiento de nuestro querer. Y llamamos a una de esta estirpe, y poniendo a todos a un lado, como si ninguno otro existiese, renovamos la solemnidad de la creación del primer hombre. La hoguera de nuestro amor forma olas altísimas y nos hace ver todo amor, y poniendo a aquellas en estas olas, a pesar de que nuestra omnividencia ve todo, ponemos todo a un lado, y con ésta renovamos el gran prodigio del primer acto de la creación. Esto lo hicimos con la soberana reina, y no rompiendo ella nuestro amor, y conservando en ella la vida de nuestro querer, tiene el título y el derecho de reina. Oh, cómo se alegra nuestro amor. Hace fiesta al ver en ella la primera reina de las obras de nuestras manos creadoras. Pero nuestro amor, no contento con tener una sola reina, ¿no fue esta nuestra voluntad en la creación? Entonces nuestro amor, desbordando fuertemente y poniendo fuera sus olas contenidas, llama a otra,
y concentra en ella toda la obra de la creación. Llueve sobre de ella como lluvia tupida, desborda sus cualidades divinas para tener la segunda hija reina, para hacerle formar los fundamentos del reino de nuestra voluntad, y así poder tener el séquito de nuestros hijos, todos reyes y reinas. Todos reyes y reinas. Bueno, Jesús aquí nos está describiendo en 12 ocasiones donde ha puesto todo esto. La primera en María, o sea, nuestra Madre Santísima, y que ella siendo fiel, o sea, no se salió para nada y completó su vida en el querer divino. Por eso tiene el título y el derecho de reina. Y dice, oh, cómo se alegra nuestro amor, o sea, la felicidad de Dios al ver a una criatura en exactamente la misma finalidad que Él había trazado a la hora de crear al hombre, al ser humano. Porque en ella ve a la primera reina de las obras de nuestras manos creadoras. O sea, ella es la verdadera reina de todo. Para eso estábamos destinados también nosotros, reyes de la creación. Pero habiéndonos salido, ahora María, ella adquiere el primer nombre de reina de todo lo creado. ¿Sí? Reina de todo lo creado. Pero luego dice Jesús que no se quedó contento con esto, que no se quedó no era esa la finalidad de su voluntad en el momento de crear. Y entonces, aquí hay un punto. Si nada más hubiera sido María, Dios se hubiera quedado exclusivamente con siervos, con personas que quizás santas, como tantos santos que ha habido, donde Él ya nos consigue la gracia, que es lo que nos da la posibilidad de accesar al cielo, pero no de llegar a la altura de la Virgen María, no para llegar a la altura de la santidad divina, que eso es lo que Dios siempre anheló y siempre quiso al momento de pensarnos. Así que es por eso que ahora llama a otra persona, a otra criatura, y desborda todas sus cualidades divinas sobre de ella, pone en ella toda la creación, para poder tener la segunda hija reina. Ojo con esto, segunda hija reina. Esto quiere decir que no había nadie hijo rey o hija reina. Había muchos santos, o sea, personas que habían logrado una santidad humana, quizá por vida en la tierra, por medio de las virtudes, en fin, o quizá ya por haber purgado, por haberse liberado de todos los males que tenían y haberse llenado de amor de Dios en el purgatorio, pero no con criaturas que pudiera decir reinas. Así que bueno, entonces esta segunda hija reina es para que ella pudiera formar los fundamentos del reino de de la voluntad divina. Lógico, María, nuestra Madre, o Jesús, consiguieron el reino, vivieron en él, son los reyes de ese reino, pero no lo pudieron heredar. ¿Por qué? Porque los dos eran inmaculados. Bueno, Jesús es Dios mismo y es inmaculado. María es inmaculada, María es redimida por anticipado y ella consigue ser fiel desde el primer instante de su vida hasta el final. Y eso lo consigue allá en la eternidad,
en la creación de su alma. Ahí pasa su prueba y nunca le dio vida a un acto de voluntad humana. Por lo tanto, ella adquiere este título de reina de todo porque siempre vivió en la divina voluntad, pero por lo mismo de ser inmaculada, no podía heredárnoslo a nosotros porque no había sido inaugurado el reino en una persona salida de pecado original. He ahí la necesidad de Luisa. Y es Luisa la que, saliendo del pecado original, necesitando la redención, habiendo conseguido ya el reino en ella, ahora ella sí nos puede enseñar el camino, o sea, para ver cómo podemos salir de este pecado original. O sea, no me refiero al sacramento del bautismo, que es lo que nos perdona, sino a recuperar toda la carencia que tenemos, carencia de todos esos dones que fueron perdidos por el primer hombre, por Adán. Así que es Luisa la que viene a darnos esta oportunidad, ¿sí? Dice: aquí porque estoy poniendo todo a un lado para obrar en ti el primer acto de la creación. Mi amor me forma el encanto que mientras miro a los demás me hace tener la mirada fija sobre ti y me hace llover todo lo que se requiere para hacerme formar el reino de mi voluntad en ti. En una ocasión Jesús le dice a Luisa que la espera todas las mañanas en el paraíso terrenal para que se ponga en el momento en el de la creación de Adán y que ella pueda recibir todo lo que Adán recibió, todos los dones, todas las gracias, todo lo que Dios puso de él en Adán, ahora quiere que lo reciba en Luisa. Bueno, nosotros podríamos también hacer lo mismo en un giro en la divina voluntad. Podemos ponernos en el hombre creado en Adán y recibir todo lo que Dios le da. Pero también podemos ponernos en Luisa y recibir todo lo que Jesús le da a Luisa. O sea, todas las gracias, todas las ayudas, toda la guía que le fue dando para que nosotros pudiéramos llegar a vivir también en el reino de la divina voluntad. Así que tenemos dos medios para lograr poner en nosotros lo que Dios puso en la creación del hombre allá en Adán y la creación ahora de Luisa, que sería lo mismo que puso en Adán, más aparte todo lo que se necesitó, las gracias que se necesitaron para llegar a vivir en esta divina voluntad con plenitud. Así que bueno, dice: yo hago como un padre que habiendo colocado otros hijos y debiendo colocar a otro, no piensa en los primeros ni en los que debe colocar después, sino que poniendo a todos los demás a un lado, piensa solo en aquel que está por colocar. Y si el hijo es bueno y aquella que ha escogido es digna de él, el padre no repara en gastos, la dota de mayores riquezas, le prepara una habitación suntuosa, en suma pone fuera todo su amor paterno. Así hago yo cuando se trata de realizar la finalidad de la creación, como es el reino de mi voluntad en medio de las criaturas. A aquella que llamo por primera no le hago faltar nada. Todo concentro en ella, sabiendo que el todo será heredado por aquellos que la seguirán. Y ahí estamos nosotros. Ese todo que Luisa recibe
lo podemos recibir nosotros como herencia de ella y volvernos prácticamente iguales que ella, habiendo tomado todo lo que Dios depositó en Adán, que ya Luisa lo había tomado, y todo lo que Dios deposita en Luisa, que eso es la restitución de nosotros a este reino tan enorme. (23-29) Enero 18 de 1928. La Virgen está aislada en su gloria y espera el cortejo de las otras reinas para tener su séquito. Cómo las obras de Dios se dan la mano entre ellas. Las manifestaciones sobre la divina voluntad serán el evangelio de su reino. Debates sobre los escritos. Necesidad de los primeros sacerdotes del reino del Fiat. Se estaba siguiendo los actos en el querer divino y decía entre mí: «Oh, cómo quisiera encerrarme en el acto primero de Dios para hacer todo con un solo acto, para poder dar a mi Creador todo el amor, toda la gloria, sus mismas beatitudes y alegrías infinitas, para poderlo amar y glorificar como se glorifica y ama Él mismo. ¿Qué cosa no le daría si estuviera en aquel acto primero del Fiat divino? Nada me faltaría para hacer feliz a mi Creador con su misma felicidad». Y viéndome impotente, rogaba a mi mamá soberana que viniese en mi ayuda y con sus mismas manos maternas me encerrase en aquel acto primero donde ella había tenido su perenne morada, porque viviendo en el divino querer, el primer acto de Dios era suyo, por eso podía darle lo que quería. Pero mientras esto pensaba, decía entre mí: «¿Cuántos desatinos estoy diciendo?». Pero mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: «Hija mía, la Reina del Cielo en su gloria y grandeza está como aislada, porque habiendo vivido ella sola en el primer acto de Dios, esto es, en la plenitud y totalidad del querer divino, ella es la reina aislada, no tiene el cortejo de otras reinas que la circunden y la igualen en la gloria y grandeza que posee. Ella se encuentra en las condiciones de una reina que, si bien circundada de doncellas, de pajes, de fieles amigos que le hacen honor y le hacen compañía, pero ninguna reina semejante a ella le hace el gran honor de circundarla y de hacerle compañía. ¿Qué sería más honor para una reina de la tierra? ¿Estar circundada de otras reinas semejantes a ella, o bien por personas inferiores de condición, de gloria, de grandeza y de belleza? Hay tal distancia de honor y de gloria entre quien está circundada por reinas y entre quien solo está circundada por otros, que no rige ninguna comparación. Ahora, la Mamá Celestial quiere, desea, espera el reino de la voluntad divina sobre la tierra, en el cual estarán las almas que, viviendo en él, formarán la vida en el primer acto de Dios, las cuales adquirirán la realeza y el derecho de reinas. Todos verán impreso en ellas un carácter imborrable, que son hijas del Rey Divino, y como hijas les toca el título y el derecho de reinas. Estas almas tendrán su morada en el palacio real divino, por eso adquirirán nobleza de modos, de obras, de pasos, de palabras,
poseerán tal ciencia que ninguna las podrá igualar. Serán investidas de tal luz que la luz misma anunciará a todos que es reina que ha vivido en el palacio real de mi voluntad. Entonces la reina soberana no estará más sola en su regio trono, tendrá las otras reinas que la circundarán. Su belleza se reflejará en ellas, su gloria y grandeza encontrarán en quien podrán verterse. Dice, oh, cómo se sentirá honrada, glorificada. Por eso suspira por quien quiera vivir en el fiat divino, para formarse las reinas en el acto primero de él, para poder tener en la patria celestial el séquito de las otras reinas que la circundarán y le darán los honores a ella debidos. Esta condición en que se encuentre rodeada nuestra Madre Santísima, o sea, está rodeada de santos, de almas fieles, de consagrados a ella, de ángeles, de los patriarcas, de los profetas y demás. Es una situación de aislamiento, de acuerdo a su condición de reina. Por eso ella anhela, están ellos con ella, pero no tienen su realeza, no tienen su alcurnia, su belleza, su sabiduría, su potencia, no tienen nada de eso. Por eso están en una condición inferior de ella. Ella los ama y todo, sí, pero ella siente esa necesidad de estar rodeada por reinas igual que ellas. Así que los santos, todas las almas que se han salvado, todas las almas que se han consagrado a ella, todos los profetas, los mártires, todos ellos están a su servicio, están rodeándola, pero no tienen su altura y condición, puesto que esto solo podrá suceder cuando haya almas que vivan en el querer divino. Y para vivir en el querer divino necesitamos vivir en la divina voluntad. Si después de esto estaba pensando para qué servirán estos escritos sobre la divina voluntad, y mi sumo y único bien Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, ¿cómo se ve claramente que todas estas dudas de Luisa no son de ella? O sea, inmediatamente después de toda esa declaración de Jesús, de que su Madre Santísima está aislada, de que no tiene reinas, no tiene hijas, reinas que la igualen y que puedan hacerle compañía. En el momento que Jesús ya le dijo que todos los santos que hay hasta la actualidad son inferiores a María y que por eso ella se siente sola. Y ya le dijo también que la belleza, la altura, la potencia de las hijas reinas solamente se logrará en las almas que lleguen a vivir en el querer divino y que para eso se necesita vivir en la divina voluntad. Y exactamente después de todo eso, se pregunta ella, ¿para qué servirán estos escritos sobre la divina voluntad? Recordemos que Jesús le dice que recorre el mundo viendo las dudas, las preguntas de toda la familia humana y se las pone a Luisa para que a través de ella nos responda a nosotros. Porque si no, no tiene lógica. Si no, Luisa no habría entendido nada de lo que le estaban diciendo. Y eso definitivamente no es así. O sea, Luisa es el portento de los portentos. Más bien es esto, Jesús le ponía las dudas de nosotros, se las ponía para que ella las externara y él nos pudiera responder.
Y entonces Jesús le dice: hija mía, todas mis obras se dan la mano, y esta es la señal de que son obras mías, que una no se opone a la otra, más bien están tan ligadas entre ellas que se sostienen mutuamente. Tan es verdad que debiendo formar a mi pueblo elegido, del cual y en el cual debía nacer el futuro Mesías, formé de aquel mismo pueblo el sacerdocio, el cual instruía al pueblo y lo preparaba al gran bien de la redención. Les di leyes, manifestaciones e inspiraciones sobre las cuales venían formadas las sagradas escrituras llamadas Biblia, y todos estaban atentos al estudio de ella. Después, aquí, Jesús, Dios forma a ese pueblo que ahora le llamamos el pueblo elegido, que en vez de elegido es formado, pero de entre ellos escoge sacerdotes, y en ellos es en donde reside y recae toda la responsabilidad de guiar a todo el pueblo, de instruirlo, de ponerlo en consonancia con su Dios y sobre todo con la revelación que Dios había dado. Que en realidad lo único que Dios les había dado era la ley para poderse dirigir, para poderse comportar como debían. Todo lo demás que fue dado a través de los profetas eran directrices, pero no eran doctrina, no eran, algo que el pueblo debía de hacer, sino más bien era el punto de cómo comportarse, a dónde ir, cómo pelear, en fin. Y sabemos las vicisitudes que el pueblo pasó, las traiciones, los alejamientos de Dios, pero bueno. El punto es que formó a los sacerdotes para poder transmitir y llevar a cabo todo lo que quería. Y luego dice: después, con mi venida a la tierra, yo no destruí las sagradas escrituras, más bien las apoyé, y mi evangelio anunciado en nada se oponía a ellas, más bien se sostenían en modo admirable mutuamente. Y con el formar la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio, los cuales no se apartan ni de las sagradas escrituras ni del evangelio. O sea, tiene que formar nuevos sacerdotes y los empieza a formar en sus apóstoles. Y de ahí toda la tradición de esta sucesión de misión de personas consagradas a él que seguirán con la misión de anunciar y de, ¿cómo diríamos?, repartir entre todos los fieles, entre todos los seguidores de Jesús, todo lo que él había dejado, los sacramentos, las gracias, en fin. Pero tienen que ser nuevos sacerdotes. Dice: todos están atentos sobre ellos para instruir a los pueblos, y alguno que no quisiera tomar de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece, porque él quiso que fueran la base de mi iglesia y la misma vida con la cual vienen formados los pueblos. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. Nada se opone ni a las sagradas escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Más bien se puede llamar el sostén del uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir, como dije a los apóstoles: predíquenlo por todo el mundo.
porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio. Y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. Curioso, el sacerdocio del Antiguo Testamento no continuó su oficio en el seguimiento de Jesús, siendo necesario que formara a los nuevos sacerdotes. Ninguno de los antiguos quiso dar ese salto al Evangelio, salvo contadas excepciones, convirtiéndose en seguidores, pero no en sacerdotes. Así que la nueva evangelización se llevó a cabo por esta nueva estirpe. Ahora, en este momento en que se debe extender el conocimiento del Evangelio del reino de su voluntad, Él hubiera querido que fuera predicado por sus sacerdotes, pero ellos no quisieron hacerlo. Por eso se vale de otras personas para llevarlo a cabo. Ahora, en la actualidad, gracias a Dios, poco a poco se van agregando algunos sacerdotes y probablemente con el tiempo serán más y ojalá que llegue el momento en que no se tenga que romper este seguimiento y que no tengan que formar nuevos sacerdotes, aunque ya en la actualidad hay personas, hay gente que ha entrado al seminario motivado por los escritos de Luisa. O sea que realmente desde este conocimiento de la divina voluntad están ingresando al seminario. O sea, no es que lo lleguen a conocer, sino que conociéndolo, ahora se introducen en el seminario para llegar a ser sacerdotes, pero sacerdotes que serán formados por la divina voluntad. Maravilloso, ¿sí? Sin embargo, como esto no abunda todavía y todavía está, pues en realidad son muy, muy pocos, vamos a dar lectura a varias frases de Jesús a través de los escritos, donde habla de esto, de este difundir, ¿sí? En el libro 24, la lectura 1, de marzo 19 de 1928, Jesús dice lo siguiente. Bueno, Luisa estaba muy afligida, no afligida, estaba muy contenta porque los sacerdotes de la orden que había formado San Aníbal y María de Francia, y que él se había llevado los escritos allá a la sede de esta orden con la finalidad de publicarlos. Pero cuando muere Aníbal, se quedan con ellos, pero no los publican y tampoco los quieren entregar, tampoco los quieren regresar a Luisa. Entonces, por eso es que Luisa y el sacerdote que estaba con ella están disgustados y tratando de recuperar estos escritos. Y entonces por eso Jesús le dice, hija mía, tú estás contenta y yo estoy afligido. Si tú supieras qué peso enorme gravitaba sobre aquellos de Mesina, pues mientras tenían interés de tenerlos, los tenían para dormir. Ellos eran reos de una voluntad divina, y viendo la inactividad con la cual los tenían, he permitido que los regresaran. Ahora, este peso gravita sobre aquellos que con tanto interés los han hecho venir. Si no se ocupan, también ellos serán reos de una voluntad divina. Y si supieran lo que significa ser reo de una voluntad tan santa, significa tenerla obstaculizada, mientras que ella anhela, suspira que sean quitados los impedimentos.
y estos se quitarán con hacerla conocer. Bueno, ahí es este. Luego en el libro 24, la lectura 37, refiriéndose al mismo punto de que no han querido publicar, dice Jesús: hija mía, cómo me siento doliente, cómo me siento doliente. Habrían debido sentirse honrados, jactarse y gloriarse por hacerse conocer que son ellos los que tienen este gran honor de publicar las verdades sobre mi santa voluntad. Honor y gloria más grande no podía darles que llamarlos a un oficio tan alto. Y en cambio quieren esconderse. ¡Cómo me duele el corazón! Siento tanto dolor que no puedo contenerlo. Oh, cómo deberían haber codiciado el recibir y el hacer conocer un bien tan grande. En cambio, todo lo contrario. En la redención, los evangelistas se sintieron honrados de hacer conocer quiénes eran aquellos que ponían fuera el evangelio, para que fuera conocido por todo el mundo, y con gloria señalaron su nombre, tanto que al predicar el evangelio primero se dice el nombre de quien lo escribió, y después se dice el evangelio. Así quiero que se haga sobre las verdades de mi voluntad, que de todos se sepa quiénes son aquellos que han llevado tanto bien al mundo. Pero créelo, todo es por causa de la prudencia humana. Todo es por causa de la prudencia humana. Dice, ¿cuántas obras divinas ha hecho malograr en medio de las criaturas? ¿Sí? Esta prudencia humana es la que ha llegado a malograr estas obras, tanto que han llegado como a holgazanear, a retirarse de las obras más santas. En el libro 25, la lectura 32, dice: Yo en mis obras me sirvo de medios humanos, si bien hago la primera parte, el fundamento y toda la sustancia de la obra. ¿Sí? Y después me sirvo de las criaturas para hacer que mi obra sea conocida y tenga vida en medio a las criaturas. Así hice en la redención, me serví de los apóstoles para hacerla conocer, propagarla y recibir y dar los frutos de la redención. Y si los apóstoles no hubieran querido decir nada de lo que yo dije e hice al venir a la tierra, y encerrados en su mutismo, no hubieran hecho un paso, ni un sacrificio, ni puesto la vida para hacer conocer el gran bien de mi venida a la tierra, habrían hecho morir mi redención en el momento de nacer, y las generaciones habrían estado privadas del Evangelio, de los sacramentos y de todos los bienes que ha hecho y hará mi redención. Dice, ahora refiriéndose a Luisa en la misma lectura, dice: así será del reino de mi voluntad divina. Te llamé a ti como a una segunda madre mía, y al tú por tú, como hice con ella en el reino de la redención, te he manifestado los tantos secretos de mi fiat divino, el gran bien de él y cómo quiere venir a reinar sobre la tierra. Puedo decir que he hecho todo, y si he llamado a mi ministro a fin de que tú te confiaras con él para hacerle conocer, mi finalidad ha sido para que tuviese interés de hacer conocer tanto bien. Y si por parte de quien debiera ocuparse no existiera este interés, el reino de mi voluntad lo pondría en peligro de hacerlo morir al nacer, quedando ellos como reos de todo el bien que puede traer un reino tan santo. También merecerían que, haciéndolos a un lado
llamara a otros como pregoneros y propagadores de los conocimientos de mi fiat divino, hasta en tanto que no encuentre quien tenga interés y tenga más en cuenta que a su propia vida el hacer conocer sus conocimientos. El reino de mi voluntad no puede tener su principio ni su vida sobre la tierra. Bueno, esto es lo que desafortunadamente ha pasado. No se quiso publicar, no se quiso extender, no se quiso divulgar esto. Permanecía totalmente desconocido, totalmente, no digo olvidado porque lo tenían en algunas partes, pero no querían que esto se divulgara, no querían que esto se publicara en el mundo. Así que bueno, en definitiva, Dios tuvo que valerse de otras personas para que esto saliera a la luz. Y, repito, afortunadamente en la actualidad ya algunos sacerdotes están empezando a estar con este interés de conocer, con este interés de pregonar, de hacer conocer a todo el mundo el reino de la divina voluntad. Así que bueno, esperemos que pronto haya más y más sacerdotes y entonces el trabajo quedará totalmente en ellos. Pero el inicio de todo esto no fue llevado a cabo por ellos, por sacerdotes. Qué lástima. Dice aquí a qué servirán las tantas cosas que te he manifestado, las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua. Serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrenal y la restauración de su creación. Oh, cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos, porque ellos contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Al oír esto, pensaba entre mí en la gran cuestión de los escritos sobre la divina voluntad que se encontraban en Mesina, llevados allá por el memorable padre Di Francia. Y como yo y mis superiores los queremos absolutamente acá, y los superiores de Mesinas, instruidos rigurosamente por el venerable padre antes de morir, se los quieren tener allá para la publicación, cuando a Dios le parezca bien. Por eso no se hace otra cosa que enviar cartas de fuego de un lado y de otro, aquellos para retenerlos y nosotros para recuperarlos. Y yo me sentía toda pensativa, fastidiada, cansada y decía entre mí, ¿cómo el buen Jesús ha podido permitir todo esto? ¿Quién sabe? Y a lo mejor también él se disgusta. Y él, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija, tú estás preocupada, pero yo no estoy ni siquiera disgustado. Más bien gozo al ver el interés que toman los sacerdotes por estos escritos que formarán el reino de mi voluntad. Esto significa que aprecian el gran bien de ellos y cada uno quisiera tener consigo un tesoro tan grande para ser los primeros en comunicarlo a los demás. Y mientras dura la cuestión de quién debe vencer, uno se acerca al otro para aconsejarse sobre lo que se debe hacer. Y yo gozo con que otros ministros míos conozcan que existe este tesoro tan grande de hacer conocer el reino de mi querer divino. Y yo me sirvo de esto para formar a los primeros sacerdotes de mi futuro reino de mi fiat. Hija mía, es una gran necesidad el formar los primeros sacerdotes. Ellos me servirán como me sirvieron los apóstoles para formar mi iglesia, y quien se ocupe de estos escritos para publicarlos,
poniéndolos fuera para imprimirlos, para hacerlos conocer, serán los nuevos evangelistas del reino de mi suprema voluntad. Bueno, esto es lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Esta necesidad de que se conozca, esta rivalidad, sí se puede hablar de rivalidad entre los sacerdotes de la orden del padre Di Francia en Messina y Luisa con el sacerdote que la asistía continuamente, en que querían regresar estos escritos, los de Messina no querían regresarlos, y ellos aducían que eran porque eran escritos de su padre fundador, que era del padre Aníbal, pero nunca se ocuparon de publicarlos, que esa era la finalidad del padre Aníbal. En fin, dice, y así como en mi evangelio se menciona el nombre de los 4 evangelistas que lo escribieron, con sumo honor de ellos y gloria mía, así será de aquellos que se ocuparán en escribir los conocimientos sobre mi voluntad para publicarlos como nuevos evangelistas. De ellos se hará más mención en el reino de mi voluntad, con sumo honor de ellos y de mi gran gloria de verme regresar en mi regazo el orden de la criatura, la vida del cielo sobre la tierra, única finalidad de la creación. Por eso, en estas circunstancias, yo ensancho el giro y como pescador yo pesco a aquellos que me deben servir para un reino tan santo. Por eso déjame hacer y no te preocupes. Hasta luego, amigos.